¿verdad? Tuve además la oportunidad de verlo directamente en el Museo de Orsay en Francia. Yo estuve allá en Francia y yo lo vi, ese cuadro, y tiene una sala solo para ese cuadro. O sea, ese cuadro fue tan importante en su momento que en el Museo de Orsay, que es el tercer museo más importante de París, está el Centro Pompidou, el de arte moderno, está el Louvre, por supuesto, de arte clásico, y está el Museo de Orsay, que es el del impresionismo, básicamente. Tiene una sala, y la sala es como todo el piso de este edificio. Imagínense una sala así como de, no sé, de 300 metros cuadrados, solo para ese cuadro. Y está en un muro rojo Ferrari, le llaman. Muro rojo está puesto así. O sea, está como para que te impresione, ¿no? O sea, está contextualizado para que te impresione. Pero ante todo ese protocolo museístico y de curaduría, ya ese cuadro fue una sensación, ¿no? En su momento. Ajá, pero ¿por qué? Se me parece como tan natural ver lo que hay allí. Bueno, entonces ahí empiezan a emerger una serie de códigos. Ya no estamos simplemente interrelacionando. Identificamos los elementos gráficos, ¿verdad? Cada uno de esos elementos gráficos, de forma individual, tiene un significado. Bueno, es una mujer, no es un hombre. Ah, una mujer es una ama, la otra es una esclava. Ah, bueno, ya por el color, ¿verdad? Hay un elemento de apaciguamiento verde, pero eso es básicamente una cortina. O sea, cada elemento en su singularidad tiene una, vamos a decirlo, personalidad propia. Cada uno de los elementos que yo puedo identificar a la primera. Luego ellos tienen una conexión. Una de las mujeres tiene un color y otra mujer tiene otro color. Eso ya hace un significado superior. Y finalmente yo construyo el discurso visual a partir de la interrelación entre ese discurso que cada uno de los elementos visuales tiene y la totalidad, porque todo esto emerge simultáneamente, dense cuenta que es una característica de la plástica, todo emerge simultáneamente. En el cine no, el cine, la sensación de imagen en movimiento, la continuidad del montaje y el hecho de que es una narración que transcurre en el tiempo hace que algunos elementos emerjan primero y otros después en el cine, que es imagen en movimiento. En el caso de... ¿Qué hubo? ¿Sí? Sí, pero ¿por qué? Y no me dicen pero ¿por qué? Gracias, disculpa. Disculpa, profe. Chévere. Entonces, como les decía, en el audiovisual, ciertos elementos emergen primero que otros en la coordenada de tiempo. En la plástica, todos los elementos emergen simultáneamente. Entonces, empieza a haber unos códigos, ¿verdad?, a partir de los cuales construyo un discurso visual mucho más complejo, mucho más rico desde el punto de vista semántico, ¿sí? Una persona, yo recuerdo que hace años yo dictaba, hace unos cuantos años, trayecto inicial, aquí en la UNEARTE, ¿verdad? Entonces, en el trayecto inicial, yo una vez hice un ejercicio con esta misma imagen y un estudiante me dijo, pero está como gordita. ¿Le parece que está gordita? ¿Cuál de las dos? Ah, la que está acostada. Vamos a hablar de la que está acostada. No está gordita, está fit. Está pachonchita. Fit ¿Ah? también está, pero está No está fit, ahí está más o menos, mete la coba. Exacto. Un cuerpo normal. Normal, ajá, pero como es un cuerpo normal, esa es la cuña de Dove, ¿no? Todos los cuerpos son normales. No está ni delgada ni gorda. Ni fu ni fa, pues. Bueno, eso tiene una definición médica, científica, porque en la ciencia entra todo, ¿verdad? No demuestra padecer de obesidad mórbida, No. a no decirte gordo, o que tiene un índice de masa corporal superior al ideal esperado para su talla y su edad, que para allá que para acá, ¿no? Para decirlo en términos La científicos. época. Ajá. En la época de la región. Por la época, tal vez. Ajá. Pero fíjate tú, alguien dijo allí que esa mujer está como amarilla. Sí, eso sí. Tengo hepatitis. Y eso sí era, no hepatitis, pero sí era en ese momento algo que llamaba la atención en la plástica del siglo XIX, porque la blancura era signo de pureza, como un código pictórico suficientemente firme en la academia. Pero esta no es blanca, blancas son las sábanas, ella es amarilla, o amarillosa. Entonces, bueno, tiene una degradación de color, porque aquí en los pies también se ve más blanquito que aquí arriba. sí, exacto, está como manchadita de amarillo.
Ajá. Entonces eso en aquel momento, porque, bueno, y sobre todo en una ciudad como París, ¿verdad? Y sobre todo en el mundo artístico, porque el pueblo llano, ¿verdad? Es decir, los campesinos, los segadores, los jornaleros, los esclavos, jamás en su vida, en el siglo XIX, iban a entrar a un museo. Primero porque no lo iban a dejar. Y segundo, porque no sabían que existían los museos. No existían las escuelas públicas, no existía nada de eso, ¿verdad? Entonces el esclavo nunca iba a ver eso. Eso lo iba a ver gente que ya tenía, digamos, un nivel cultural distinto. Y había pasado por educación y formación, a veces era un círculo cerrado, vamos a decirlo de alguna manera, el círculo de las artes. Más de que pertenecía, ese círculo era proveedor de contenido para el círculo de consumidores, el mercado de arte, que ya en ese momento era un mercado, ¿sí? Entonces, que esa mujer estuviese desnuda y estuviese así como amarilla, manchada de amarillo, sí tenía un significado, tenía una codificación en ese momento, porque tú no pintabas las mujeres tan amarillosas, así como tan veteadas de amarillo, o blanquitas, blanquitas. ¿De qué año es esta pintura, profe? ¿Cómo de qué año? Sí, más o menos de qué siglo, sí. Siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Pero esto se cayó cancelado porque dibujó una amarilla y porque dibujó a una mujer. Pero ya- ¿Por qué lo cancelaron? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Recuérdate que el ejercicio consiste en hacer emerger un discurso visual, y todo discurso visual está codificado bajo las circunstancias del imaginario presente. Esta imagen ustedes la van a interpretar a partir del imaginario presente, no del imaginario de la época. Y eso es algo que lo dice justamente la doctora Mariela Sato en su material, porque habla del gusto, ¿cierto? El gusto en la apreciación de la imagen. ¿Recuerdan ese pasaje de la lectura? Ya habla del gusto. Sí. El gusto es cambiante en el tiempo. En ese siglo, ¿qué significaba el gato? Significaba mucho. Pero estamos con la mujer ahorita. Bueno, que esa mujer esté así amarillosa significaba en aquel momento, o informaba de cualquier manera, que podía padecer alguna enfermedad. Y eso de alguna manera degrada a ella, porque si bien hubo pintores que en su momento, sobre todo en el periodo barroco, 1600, 1700, era como un pintar mendigos, personas Trabajando, ¿no? trabajadores, pintar personas con discapacidades, etcétera. Eso era un estilo pictórico muy específico, ¿verdad? Pero en este momento esta mujer que tiene una actitud más bien de elegancia, o sea, se nota allí como segura de sí misma y tal, pero que esté amarilla ya te da así como una dualidad, que en ese momento no estaba como tan clara. Y como Manet sí la plantea claramente allí, empieza a haber un problema. Sí, esa mujer no es una mendiga, no es una persona discapacitada, porque ya el arte barroco había pintado mucho eso. Es una persona que está enferma, eso sí, tiene una disfuncionalidad física, pues. Y posiblemente sea una enfermedad venérea, que era muy común en el París de esa época. Por ejemplo, la sífilis, Por eso negra la ve así como de lejito, ¿no? de lejito. Sabe que Entonces, cuando Manet se plantea decir eso, está transgrediendo, está planteando un nuevo código, eso sí, le está planteando un nuevo código. Pero está transgrediendo el código estable de la época, lo está transgrediendo, está cambiando el paradigma, está intentando cambiar la regla del juego. Desde la misma forma pictórica, porque todos los pintores, eso sí, pintaban así. Pero desde esa misma técnica, ¿verdad? Tú tratas de hacer emerger un mensaje más allá de lo que en ese momento se decía, o de lo que satisfacía a los impresionistas de la época, pues, por decirlo de algún modo, ¿sí? Ajá, esa negra que está allí, esa mujer negra que está allí ofreciéndole un ramo de flores, está en un gesto que también era común para la época. sí. En esa época, los hombres de las clases altas, ¿verdad?
concertaban citas con mujeres, ¿verdad? Que cobraban por servicios de compañía, y para ello la forma no era mandarle un mensaje de WhatsApp ni tal, no, era enviarle primero un ramo de flores. Era la manera de concertar una cita. Ah, el papel es un millonario. Pero eso solamente lo hacían los hombres de clases altas, la burguesía básicamente, Sí. no la aristocracia del clero, que eran, digamos, bueno, ya eso es posterior, este cuadro es posterior a la Revolución Francesa, pero de cualquier manera la burguesía, ¿verdad? Tenía ese código, esa costumbre social, es decir, para concertar una cita con una mujer que prestaba un servicio de compañía, tú primero debías enviarle un ramo de flores y luego obtenías una respuesta, ¿sí? Entonces, esta mujer no es cualquier mujer, es una mujer que se dedica a una determinada actividad porque el gesto de entregarle el ramo de la sirvienta lo está informando de esa manera, y además era posible que padeciese una enfermedad venérea que era muy común en el París de esa época, muy común, ¿sí? Ah, pero entonces ya la cosa se está poniendo así como que, Turbio. esto no es así tan inocente, ¿cierto? Hay tanta pureza. ¿Ah? No hay tanta pureza. Ah, no, pero resulta que hay un marco de pureza. Está O bajando sea, esa del no aire. es una mujer impura. Es una mujer que está en un marco de pureza. Entonces tú le vas a decir al pintor, tú no me puedes poner a esa mujer en un marco de pureza. Eso no es correcto desde el punto de vista de tu discurso. Sin embargo, él se atreve a decir eso de esa manera, ¿sí? Por lo general, cuando en la plástica clásica, neoclásica también, o que me hiciste en general, se muestran gatos en entornos de pinturas religiosas, y esto tiene una connotación religiosa porque él titula su Pureza. cuadro Olimpia. Olimpia es una diosa. Esa es una diosa. ¿La era una ciudad? Esa mujer que está pintada allí es una diosa. Una ciudad. No, Olimpia es una diosa de la mitología griega. Ah, confundí yo. En origen, quiero decir como personaje. Ah, Está muerto. ¿Ah? Porque está muerto. O- Entonces, ese cuadro tiene además un entorno religioso, porque él está atreviéndose a plantear, a pintar a una diosa, ¿verdad? Entonces, bueno, si es una diosa y el entorno es religioso, ese gato no es cualquier gato. En la pintura religiosa, cuando tú metes un gato, ese gato es el demonio. ese es negro más. ¿Ustedes han leído la Biblia? Más o menos, en parte. La Biblia no menciona gatos. No. ¿Se han dado cuenta? No menciona perros. Menciona muchos animales, pero no menciona gatos. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Que la Biblia no menciona ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento gatos. Ni Porque el en arca de Noé. En el momento geohistórico, ¿Serio? en el momento geohistórico que fue escrita la Biblia que conocemos ahora, no fue escrita en tiempo de Jesús de Nazaret, fue escrita después del Concilio de Trento, es decir, en el medioevo, la Biblia que conocemos ahorita. No fue escrita, y en ese momento, ¿verdad? Originalmente en griego y en arameo, o los manuscritos llegaron en arameo y luego fueron traducidos al griego, al latín, que era la lengua alta de la Europa medieval, ¿verdad? Entonces resulta que los gatos eran considerados, digamos, representaciones demoníacas. Todavía en el medioevo se considera que los gatos eran, bueno, los gatos son unos animales bien especiales, ¿no? Pero a ustedes les gustan los gatos, a mí me encantan. Ay, me da miedo. Dan miedo, ¿verdad? A mí me gusta. Ay, me fascinan los Me da gatos. me da Me una gusta, sensación. pero me da un poquito miedo. Me da sensación. Bien, Yo bueno, creo que bien. depende del gato. Depende del gato. Bueno, Claro. ese gato que está allí, de cualquier manera representaba eso. Es decir, esa diosa, que no es cualquier diosa, que es una diosa impura, ¿verdad? Está acompañada de un elemento allí que no es cualquier cosa. O sea, yo no puse ahí un pajarito, yo no puse un gato negro además. El peor gato. Que casi ni se ve. Exacto, pero que casi ni eso es muy importante, está como metido en las sombras, en la parte más de sombras de la pintura. Es decir, es el demonio, pero no tan así, pues. Y está como engrinchado, así, como intimidado el gato, que esa es la postura defensiva de los gatos, ¿no? Sí, sí. Me parece que sea miedoso. Entonces fíjese que el gato está como sorprendido frente a la presencia de la diosa, y la esclava está como alejada también. O sea, esa es una mujer que inspira eso, o sea, inspira cierto temor, ¿verdad? Ah, pero esa diosa no es tan diosa de allá del Olimpo, es una prostituta parisina. Al fin lo dijo. Esa dualidad
esa dualidad. Es una transgresión del código. ¿Se dan cuenta? Es una transgresión del código. Hasta ese momento todo el mundo había pintado gatos, esclavas, mujeres desnudas, pero no de esa manera. Entonces es importante que los elementos gráficos, en la manera que hay un discurso, una interrelación entre ellos, hacen emerger un discurso visual. Y eso pasa en el cine, y eso pasa en la plástica, y eso pasa en los materiales que ustedes van a usar. Traten siempre de seleccionar elementos gráficos que hagan emerger en su interrelación y en su individualidad un discurso visual cónsono con lo que ustedes quieren expresar. Es allí la importancia del ejercicio. Y por eso antes de ponernos a escribir imágenes usando la computadora, hacemos un ejercicio de lectura de la imagen digital. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hay allí? La cortina. Sí. Esa cortina que esté una parte, digamos, verde, puesta allí hacia abajo y otra parte que esté corrida, ese velo corrido allí, significa también en el arte, eso es un código estable, es la verdad revelada. Cada vez que ustedes vean en el arte, o en el arte clásico, ¿no? Académico, más que clásico, el arte académico, ¿verdad? Vean un velo corrido, por lo general están queriendo decir allí que hay una verdad que se devela. Bueno, entonces Manet está diciendo, mira, la verdad, compadre, la verdad es esta. Te metiste en un problema, chamo. ¿Tiene algo que ver el collar y la pulsera está acá arriba? Sí, ese se llama un necklace. Bueno, yo lo conozco como ese collarcito, ¿verdad? Era justamente una prenda que usaban mucho las damas de compañía de esa época. Lo usaban mucho, entonces como que las identificaban por allí, cuando andaban por la calle y eso. Y a pesar de que ella está desnuda, no se lo quita, ¿te diste cuenta? Sí, Tampoco los zapatos. Y eso. Tampoco los zapatos. Los suecos, esos son unos suecos, ¿no? Unos suecos de madera. Parece. Entonces eso significa algo. Y hay un elemento fundamental allí, fundamental desde el punto de vista de la postura de la mujer. Sí. Ella tiene la mano izquierda directamente puesta sobre su pubis. Y eso no es cualquier cosa. Ustedes se van a conseguir, analicen mucho de los cuadros del siglo XIX, del siglo XVIII, donde se pinten mujeres blancas desnudas, y ninguna va a tener esa pose. Profesor, en ese tiempo existía la mano puesta sobre el pubis. ¿Cómo? En ese tiempo la gente dibujaba gente negra desnuda. ¡Bum! La historia del arte europeo es de mujeres blancas desnudas, hasta decir ya basta. Mira, eso que me dice es muy interesante. Hay un grupo feminista que fue en su momento muy famoso, aunque creo que eran más estadounidenses, que se llamaron las Guerrilla Girls. Sí. Esas Guerrilla Girls eran mujeres que tenían un pensamiento, digamos, formación académica importante, eran expertas en historia del arte, entonces se metían a los museos pero con un disfraz, no daban la cara. O sea, era como eso, no es el término correcto, pero era como un colectivo, un grupo de personas que tenían un interés de criticar el arte desde el punto de vista de la explotación de la figura de la mujer en el arte, pero se ponían máscaras. Se metían en los museos, dictaban conferencias, etcétera, escribieron libros, hicieron muchas cosas. Ahí están las Guerrilla Girls, ¿verdad? Ellas fueron una de las que dijeron en algún... Fíjate tú lo que dice allí. Tienen que estar las mujeres desnudas para entrar en el museo, en el Museo Metropolitano de Nueva York. O sea, la manera en que las mujeres entran a los museos es desnudas. Y fíjense ustedes, toda la plástica europea en general, ¿verdad? La desnudez de la mujer es algo que, bueno, que te lo consigues siempre. Menos del 5% de los artistas modernos dibujaban mujeres, pero el 85% están desnudas. Exactamente. Fue una de ellas la que dijo, mira, si quiere ver los pezones de una mujer blanca, ve por un museo. Si quiere ver los pezones de una mujer negra, léete una revista National Geographic. ¿O no? Sí. O sea, era un discurso, pero desde la academia. No desde la militancia estrictamente, pero desde la academia. Y desde el arte. Entonces cuando Manet plantea eso, que el feminismo no estaba tan desarrollado, bueno, Manet también tiene un problema. ¿No? Ahora, ¿por qué él quiso, no? Porque él dijo, vamos a hacer todo lo que esta sociedad quiere. Una transgresión. Vamos a hacer lo que la sociedad quiere. Es una transgresión. Como siempre. Entonces, el hecho de que esa mujer tenga la mano puesta sobre el pubis
¿verdad? Ese gesto y su pose, o sea, su Está pose no es una intentando pose incómoda, ella está cómoda en su pose, ¿verdad? No demuestra incomodidad, Está testando algo. ¿cierto? No, te está informando algo, Ah, que ella decide directamente sobre su sexualidad. Ella decide directamente, no es otro el que decide por ella, ella decide. a ver. Ese simple gesto De cuidado cuando hagas. de poner la mano allí, y eso lo decidió el pintor, eso no lo decidió nadie, porque es un personaje ficticio. Ella te está diciendo algo, te está informando algo. Y la mirada, ustedes saben cuando en museística y en plástica hay unos principios compositivos que tienen que ver con la mirada. Hacia dónde se dirige la mirada de los personajes, hacia dónde se dirige la mirada de los personajes, es algo importante, muy importante en la pintura académica, es decir, eso está codificado, tiene una manera de construirse, ¿sí? Igual en el cine, yo les pedía, que hasta ahora creo que no me lo ha dicho ninguno, ¿qué significa que un personaje vea hacia la izquierda, hacia la derecha? Averígüenlo. Bueno, eso es un resabio de la plástica, en la plástica también, hacia dónde miran, hacia dónde está dispuesto a leer la mirada del personaje, eso es un estándar, eso se trabaja de esa Yo manera. creo que la de izquierda y derecha es que una significa hablar normal y la otra es que ya viene algo en peligro, ¿no? Bueno, para la próxima semana no me dice yo creo, sino yo investigué y según este autor es esto. Bueno, Y te documentas. Y ojalá que consiga un autor que dice lo contrario de lo que dice otro autor para que tú mismo tomes una decisión. Entonces, fíjense, la mirada de esa mujer blanca, ¿verdad? En ese cuadro que tiene unas dimensiones académicas estandarizadas, porque, o sea, el tamaño de los lienzos era algo que estaba ya preestablecido. Y en los museos, porque esa era una pintura para ser colgada en un museo, o para ser colgada en la sala de una casa de un rico que la comprase, ¿verdad? Entonces, eso estaba ya y todavía está parametrizado. ¿A qué altura lo tienes que poner? Entonces, el ángulo de la mirada, el pintor era consciente de eso, sabía que el ángulo de la mirada de ella, en función de esa altura a la cual iba a ser colgado ese cuadro, iba a dar directamente A la mirada de la persona. directamente en la zona pélvica del espectador. Y yo lo vi, yo cuando estuve frente a esa pintura, así como donde tú te coloques, ella no te está mirando tan directamente a los ojos, tiene angulada, ¿se dan cuenta? Tiene angulada la mirada hacia abajo. O sea, te está mirando más abajo de la cara. Sí. Y eso es un reto. No, pero sí no, porque ahí no la estás viendo en el museo. No, pero ahí medio trato de... que sí, En esa época no existían computadoras. Claro. Pero en el momento que cuando te toca, ella tiene la mirada angulada. Y eso para el 85% de los espectadores masculinos, que eran los que entraban a los museos en aquella época, era una que no te mirara, que una mujer no te mirara a los ojos, sino que te mirara más abajo, era un reto, era un desafío. Simplemente cambiar el ángulo, con cambiar el ángulo de la mirada tú cambias una película completa. Y cambias un cuadro completo. ¿Verdad? Entonces allí está emergiendo un discurso visual y por eso la primera imagen que vemos es esta. Porque es un discurso visual altísimamente transgresor. Manteniendo la corrección técnica. Es decir, eso está plástica, pictórica y artísticamente compuesto con la técnica del más alto nivel, porque de manera un extraordinario pintor, eso no es un garabato. O sea, eso está pintado con el manejo de la paleta de colores, desde el punto de vista del trazo, con todo lo que es la técnica plástica del más alto nivel, porque muy pocos llegaron a pintar como pintaba Manet, ¿sí? Tuvo, eso sí, muchos imitadores. Pero que tú, manejando la técnica, dispongas unos elementos gráficos que cuando empiezas a unirlos y empiezas a analizarlo, hacen emerger un discurso que resulta siendo transgresor, entonces cambian las reglas del juego. ¿Ustedes nunca se han propuesto eso? Yo quiero hacer un cortometraje que cambie con las reglas del juego. No, que marque un antes y un después. ¿Nunca se lo han planteado? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí hay un ejemplo de uno que lo hizo y miren cómo terminó. No una decisión fácil de tomar, ¿no? Bueno. Implica o también tiene significado el zarcillo de la negra. Es rojo. Bueno. No. Bueno, ese Yo Porque pensé que claro, era- Eso no era parte del ese robo. detalle no necesariamente es tan sustantivo. Ok. Pero que tenga el pelo recogido, sí. No todos siempre llaman Esa es la cosa. Que tenga el pelo recogido con una manta, eso sí. Porque eso mostraba la diferencia de clase social. Pero ella también tiene el pelo recogido. ¿Ah? Ella también tiene el Pero no pelo. lo tiene tapado. Y lo tiene adornado con una cayena, además. Esa cayena era un código. También.
sea, cuando una mujer salía a la calle con esa cayena, eso significaba algo. A ver. Entonces, bueno, eso resulta, él fue el primero que se atrevió a plantear una diosa, y las diosas fueron pintadas miles, tal vez millones de veces en el arte europeo, Toda la vida. humanizada, terrenal y transgresora además, y además con poder en su posición de mujer. De decidir. Entonces, en el siglo XIX, darle poder a una mujer era peligroso. Y no una mujer aristócrata, pues, no una princesa. No, bueno, resulta que esta mujer que yo la puedo dar es una diosa. Entonces es un discurso totalmente transgresor. Pero lo que quiero que se quede es que no se trata simplemente de los elementos gráficos de la imagen, sino del discurso visual que emerge a partir de la configuración. Y todo eso es decisión suya, porque hasta donde se sabe, por los estudios historiográficos, nadie le puso una pistola en el pecho a Manet para que pinta a la mujer así, no. Lo hizo porque le dio la gana. Tampoco es un cuadro por encargo, que era una manera muy común de hacer vida de los grandes pintores, o sea, pintar por encargo. Sí. No, eso no fue una obra por encargo, fue porque él le dio la gana, la inscribió en un salón y bueno, y le cayeron a machetazos a Manet. Ahora, fíjense ustedes que 150 años después prácticamente, o más de 150 años La después, vemos. bueno, tiene casi que la mitad de un museo, de los museos más importantes del mundo, dedicado a esa pintura. ¿Qué significa eso? Que los códigos cambian. Pero cambian en función del imaginario. El imaginario actual Colectivo, no vería ¿no? eso como transgresor. No es el mismo como El imaginario de la juventud caraqueña, estudiante de la UNED Arte actual, no es el mismo imaginario de la juventud del CREA de portuguesa, de estudiante de la UNED Arte, no es el mismo. Ahora, todo el mundo va a ver, porque va a haber una mujer, va a haber un gato, va a haber una cortina, va a haber una flor. Todo el mundo va a ver eso. Ahora, ¿cuál es el discurso que tú haces emerger? Bueno, no todo el mundo lo va a poder decodificar. Hay gente que se queda simplemente, ay, mira una mujer. Eso pasa en el audiovisual. Y cuando ustedes hacen composición visual, ¿verdad? Deben estar conscientes de eso. Vamos entonces a la lectura, ¿sí? A la lectura, los que leyeron el material. En función de su resumen, ¿qué obtenemos allí del material? A ver, de tu resumen. Yo porque ¿Tu nombre? yo como le digo, no. Natacha, Sí. a ver, de tu resumen. Vamos entonces ya hicimos ya la primera parte, ya hicimos el ejemplo. Vamos a ver cómo entonces canalizamos el ejercicio. La porque imagen un no poco más vemos. temprano. Esa es la de más imágenes, no la vemos. ¿Cómo? La de más imágenes. No, si la vamos a aquí todo, yo no les voy a entregar a ustedes ni más ni menos de lo que vamos a utilizar. Sí Bueno. la vamos a usar. Ajá, Natacha, de tu resumen. Ajá, ¿qué pasa? Ajá. Idea principal, eso lo vieron en trayecto inicial, un resumen, idea principal, idea secundaria. ¿Qué puedes obtener del resumen? De la lectura, ¿qué obtuviste? ¿Qué te quedó? Lo que me quedó principalmente, obviamente como usted dice, esto está planteando una metodología de que plantea un problema donde los estudiantes y las personas ya no leen, ya Ujú. sea obviamente libros o imágenes en general, contando que estamos en un mundo completamente tecnológico y todas las imágenes ahora también permiten una lectura, simplemente buscamos algo específico cuando estamos investigando, cuando estamos en nuestro día a día, sin percatarnos de lo que realmente eso significa. Muy importante eso que dice, ya te permito continuar. Muy importante eso que dice porque ahora ya no nos informamos tanto con texto escrito, nos informamos con imágenes. ¿Sí? Por eso Twitter, que nació como una red de microblogging, o sea, de blogueos de Chiquito. texto corto, ahora es una imagen basada en imagen y video y cada vez el texto va cobrando menos importancia. Por eso, estamos en un mundo que culturalmente la imagen nos permite ya no ver ¿Verdad? este tipo de Instagram. cosas como artísticas, simplemente para el solaje artístico, para el disfrute estético, sino para informarnos y para estudiar. Personalmente creo que por eso TikTok es una plataforma que se ha mantenido tanto y ha sido la última tendencia por el hecho de que las personas están cansadas de las imágenes en general, prefieren videos por lo dinámico. Y Sí, de la corto. imagen estática. Y corto. Y cortos. Y corto porque el tiempo de atención, En TikTok máximo como La 2 cada vez menor. minutos, 3 minutos. no, 2 minutos en TikTok jamás y nunca. Demasiado. 8 segundos. Sí. Yo El paso- tiempo que tú... No, yo estoy diciendo mínimo el máximo. yo Claro, paso pero videos 8 de 2 minutos. segundos es el tiempo que ya está parametrizado en el caso de TikTok para captar tu atención y para mantener, si no te va para el siguiente. Tenían
Que de eso también viene lo que se menciona aquí, que si no me equivoco es como la economía de la atención. Muy importante eso que menciona la doctora María Lasato allí, la economía de la atención. Sí. No tenemos tiempo de nada. Sí. En consecuencia, a muy pocas cosas le prestamos atención durante mucho tiempo porque tenemos demasiadas cosas que atender al mismo tiempo. Y el mundo visual te bombardea constantemente con imágenes. Sí. Somos usuarios multipantallas. Sí. Sí. Y además somos productores de imágenes también multidispositivos, porque antes tú ibas a la sala de cine, veías televisión, veías el celular, veías la tablet y veías, no sé, una revista. Bueno, ¿Cómo? ni tan antes. No, Porque diste teléfono, pero como tablet. consumidor, Ahora como productor de imágenes, es decir, ya no hace falta graduarte de la mención montaje y postproducción, no, ya la mayoría de los usuarios están habilitados para producir imágenes, a eso me refiero. O sea que el consumo, pero también la producción ha venido migrando a ese sistema multiplataforma, entonces recibimos y procesamos imágenes de tantos orígenes diversos y con tantas configuraciones diversas que tenemos que hacer un ejercicio muchas veces inconsciente de economía de la atención, ¿sí? Por eso es importante leer rápidamente las imágenes, que es un poco lo que ella propone. Si tú eres una persona para la plástica, para el diseño gráfico, para el marketing digital, a través de la imagen y tal, qué sé yo, debes tener entonces método para leer y no simplemente ser un receptor pasivo de cuanta imagen te bombardea, porque así está todo el mundo. Hay que escalar. Ajá, ¿qué más? Natacha. ¿Natacha con CH o con SH? Con CH. CH, Natacha. Sí. Después de eso también hace alusión a lo que yo usted comentó, que era esto que hemos dicho, que se proponían estas técnicas para empezar a leer de una manera adecuada. Con un método. Un método para leer de manera adecuada las imágenes. Justamente un poco lo que acabamos de hacer aquí, sin nombrarlas ni explicarlas tanto, pero fue lo que hicimos. Ok, bien. ¿Qué más? ¿Quién más hizo el resumen? ¿Tú hiciste el resumen? ¿Tu nombre? Daniela. Daniela. Ajá. Andrés, ¿no? Es tu nombre. Andrés, de tu resumen, ¿qué podemos rescatar allí? A ver, y tenemos que identificar elementos de la imagen, Ok. buscar referencia temática de cada elemento. Exacto. Cada elemento nos lleva a un tema. Ya vamos a ver entonces la metodología en detalle. Cada elemento nos lleva a un tema. Luego interrelacionamos los temas y de la interrelación de los temas surge el discurso. Entonces, eso lo veíamos con Manet, ¿verdad? ¿Cuál es la referencia temática del color amarillo de la mujer? Porque ahí está, eso está ahí y nadie lo va a quitar. La referencia temática, bueno, el amarillo puede ser muchas cosas porque hay Sí. una paleta de colores cálidos y tal. Bueno, entonces yo tengo un inventario de cosas Y que no puede todo el suponer amarillo la es presencia malo, del igual. amarillo. Exacto. En marketing digital para redes sociales, por ejemplo, a los restaurantes, ¿verdad? Se les pide que utilicen paletas de colores que usen amarillos Y rojo. en sus diseños gráficos para redes sociales. Sí. Porque eso elicita supuestamente el hambre. Bueno, supuestamente no elicita el hambre. Y Burger King. te activa. Sí. Pero O sea, en ese momento el amarillo nada más significaba eso o... no, en ese momento que no existía Burger King ni McDonald's y era París y era una mujer y tal, ese amarillo, entonces tú vas reduciendo el abanico de posibilidades significantes de un Pero determinado me imagino elemento. que era- Digo que había varios. parecido. No hay muchos, Que si no le daban, que era una enfermedad que tenía, era otra era otra cosa, otra. sí. Pero ese amarillo plasmado sobre la piel de esa mujer Impureza. específica, entonces ¿Por qué lo empezó- puso así? no, eso lo decidió él. Por eso, exacto. Ujú. Si él hubiese decidido que hubiese sido otra cosa, él dice, no, este es tal cosa, no es... La pinta blanquita y de repente te vas por otro lado. Ah, ok. Que así tenía cientos de años pintándose, blanquitas las mujeres, no así manchadas de amarillo. Ajá, entonces, Andrés, continúa allí. Primero, cada elemento gráfico tiene asociada una referencia temática. Sí. Una referencia temática, algo que está directamente conectado con la presencia de ese elemento gráfico. ¿Sí? Qué raro, aquí escribí lo mismo lo que usted dijo. El quinto sería obtener discurso visual. El discurso visual es ya, digamos, la etapa más compleja de la lectura porque tengo que pasar por la identificación de los elementos gráficos. Y dar conclusiones. Por asignar, exacto, por asignar un referente temático, un tópico a cada uno de esos elementos gráficos y luego ese inventario de cosas, cómo discuten entre sí más allá de la imagen. O sea, me olvido de la imagen y me voy a los temas. Los temas que a partir de los cuales emergen a partir de la imagen, ellos tienen una relación más allá de la imagen en sí. Y allí es donde se puede determinar entonces un discurso visual. De la interrelación temática. Y luego viene la técnica, que no lo mencionan allí, pero la técnica a partir de la cual tú produces y
el fenómeno no, la configuración estética a partir de la cual tú produces la imagen. No es lo mismo un graffiti que un corto animado. No es lo mismo inclusive Illustrator que Canva, como para producir imágenes. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista estético, debemos reconocer que hay un entorno. ¿Y por qué todo esto es importante? Bueno, es importante en la medida que sabemos que nos enfrentamos a un imaginario. Y el espectador de lo que ustedes van a producir también tiene un imaginario. La medida que ustedes conozcan ese imaginario y sepan cómo atacarlo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? De cualquier manera, su propuesta visual llegará más a donde ustedes quieren que llegue, que no es al simple nivel informativo del espectador, sino al nivel de hacer que emerja a partir de allí una estética y un discurso. Hay gente que, o sea, la noción de belleza, desde el punto de vista de la apreciación de la imagen, es casi que común a todas las culturas. Ustedes ven una imagen que no necesariamente tiene un fin artístico, ¿verdad? Pero le pueden asociar una belleza, un tipo de belleza. Y personas que jamás en su vida se han interesado por el arte tendrán esa noción de apreciar belleza en algo. O sea, la noción de belleza, desde el punto de vista de la apreciación de la imagen producida por el ser humano, es común casi a todas las culturas. De modo que entonces, ¿verdad? En resumen, llegamos a lo siguiente. Hay toda una serie de elementos que justifican, y hay unos ejemplos que propone la doctora María Lazaro para la producción de imágenes en el entorno educativo, en ese material que les pasé. Es decir, cómo construir una imagen de la cual emerja un discurso significante con un valor más allá del paradigma clásico de la educación, que es estrictamente acumulación de información en la memoria, sino que hay un significado, ¿verdad? Para que el estudiante, entonces en este caso de matemática de bachillerato, se familiarice o se conecte con los conceptos desde lo estético. Por capas como explicó la Sí, no hay nada más estético, perdón, no hay nada más matemático que el arte clásico, y más geométrico que el arte clásico. Y la geometría es una rama de la matemática. Sí. Entonces, ¿por qué los niños tienen tanta aversión a la matemática? Porque en la escuela se les enseña la matemática se lo total obliga. y absolutamente separada de la educación artística. Yo estoy porque se le obliga a estudiar matemática. No, sí, claro, o sea, se te obliga y tienes la noción de que es una codificación difícil. Tienes la noción de que es una codificación difícil. Y efectivamente la matemática es un código que el ser humano se dio a sí mismo a lo largo de miles de años de desarrollo cultural y desarrollo del conocimiento para tener una manera de explicar cosas que la poesía que existía antes de la matemática no podía explicar. Es decir, tú para todo te vales de un código y cambias el código según el fin que busques. La manera en la cual yo me comunico con ustedes en este entorno que es académico y que yo considero que me parece útil, ¿verdad? Es un código distinto al que yo utilizo en la sala de mi casa para hablar con mi hijo, por ejemplo. Igual ustedes, la manera en la cual en un set, en un trabajo audiovisual que estén haciendo, que hay poco tiempo, que hay un presupuesto, que tal, se comunican, ¿verdad? El código del cual echan mano es distinto del que utilizan en una fiesta. Y pueden estar con la misma persona. Ahí no hay alcohol. ¿Ah? Ahí no hay alcohol. Espero que no. Entonces, fíjense, eso, traído un poco al piso de la UNEARTE, tiene que ver con la naturaleza del proyecto artístico comunitario. Cuando se define el proyecto artístico comunitario, bueno, que entendemos como una comunidad. Una de las características que tiene la comunidad, ¿verdad? O una determinada comunidad, para delimitarla, es que el individuo que forma parte de una comunidad forma parte conscientemente de ella, primero. Y segundo, los elementos de su configuración personal y espiritual, la conducta que manifiesta en el seno de la comunidad por lo general es distinta a la que manifiesta cuando está fuera de la comunidad.
Pero tú tienes la comunidad organizada de San Agustín, por aquí, la Charneco, Nuecal, que para allá, que para acá, que tienen una construcción cultural allí interesante, que si los talleres de música para los niños y tal, hay incluso una especie de turismo, que hacen cata de cocuy, que todo aquello, ¿no? Ah, pero entonces esa persona hace eso porque tiene